Muy buenas tardes a todos. Ahí estoy bien, ¿verdad? Jorge, estoy bien, ¿verdad? Perfecto, Doc, adelante. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de los que está presente, a nuestra comunidad estudiantil, a nuestra comunidad de egresados, así como en general a todos los que tuvieron a bien inscribirse en esta tercera jornada de educación continua que el Centro de Posgrados del Estado de México tiene para ustedes. En esta ocasión, el tema es la construcción del futuro en tiempos de pandemia. Estamos seguros que este ciclo de conferencias traerá grandes beneficios para todos aquellos que nos han estado siguiendo por los distintos medios, llámese Zoom, llámese vía Facebook. Quiero agradecer o quiero permitirme presentar al doctor Juan Eduardo Salazar Torres, el cual me permitiré leer una semblanza. El doctor Juan Eduardo Salazar Torres es doctor en alta dirección con mención honorífica en el Centro de Posgrados del Estado de México. Especialidad y maestría en habilidades directivas. 10 diplomados, licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública y licenciado en Derecho actualmente. Actualmente está cursando 4 maestrías: Derecho Penal, Derecho Familiar, Derecho Civil, con especialidad en juicios orales, y Derechos Constitucional y Amparo. Cuenta con 2 certificaciones avaladas por Conocer para la impartición de seminarios. Ha sido consultor, facilitador en Pemex, Universidad Autónoma Metropolitana y Secretaría de la Función Pública. Y lleva 29 años colaborando en el gobierno de la Ciudad de México en diferentes áreas y responsabilidades. Se ha desempeñado como docente en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración, así como en la División de Educación Continua en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Docente en la Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes, y en el Centro de Posgrados del Estado de México. Ha colaborado como instructor facilitador en el Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades, AC, y en los despachos Sistema de Capacitación, Asesoría y Productividad, SC. Vanguardia Empresarial, AC, Gobierno y Gestión, SC, además de NIR Consultores. Es conferencista y panelista en la Universidad Nacional Autónoma de Colima y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases, seminarios, cursos y diplomados en la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Policía Federal Preventiva, 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y Fideicomiso del Fomento Minero. Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Hospital Central de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, CONALEP, CIDE, INVI, LICONSA, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Instituto de Capacitación Managua, Nicaragua, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, Instituto Mexicano de la Juventud, DICONSA, Escuela Superior de Enfermería, IPN, Profedet, Sindicatos de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Instituto del Petróleo, Reclusorio Oriente, Reclusorio Norte, Comisión Nacional del Agua, Pemex, Exploración y Producción Región Norte, Pemex, Explotación y Producción Región Marina Norte, Secretaría de Desarrollo Social, Administración Portuaria Integral, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares, FONAES, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Secretaría General de Obras, Gobierno del DF, ISSSTE, Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Hospital de Nutrición, INFAP, SCT, Delegación Morelos, Pensioniste y órgano interno de control del ISSSTE, Vanguardia Empresarial, NIR Consultores, Gestión y Gobiernos de la UNUE. Doctor Eduardo Salazar, en esta ocasión, el doctor Eduardo Salazar, le voy a ceder la palabra en esta ocasión, quien tiene el uso de la voz. Por favor, Eduardo.
todas. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto de alguna manera convivir nuevamente con ustedes en esta nueva normalidad que es la que estamos viviendo. De verdad es un placer encontrar a mucha gente conocida, a mucha gente querida, a gente que de alguna manera te acompaña a lo largo de las clases, los seminarios, la carrera profesional, los comentarios, etcétera, etcétera. Esto es de alguna manera un vínculo importante y esto es gracias al Centro de Posgrados del Estado de México, del cual tengo la oportunidad de ser docente desde hace 7 u 8 años aproximadamente. Es un placer y es un privilegio aprovechar esta oportunidad que nos brinda el colegio. De verdad me da mucho gusto, veo a muchas amigas, veo a muchos amigos, veo alumnos, veo a compañeros, a excompañeros, y de verdad me da a colegas que han logrado ya también culminar sus estudios de posgrado, o que están conmigo de compañeros en las maestrías que cursamos. De verdad es un gusto y un placer estar con todas y con todos ustedes. Es un honor. Y con base a esta presentación que hizo el doctor Alejandro, de verdad es un gusto estar en estos momentos con ustedes. Y vamos a comenzar con este tema. Adelante, por favor, con la presentación, si me hacen favor. Les comentaron por ahí, si no se los comento yo, para los que se van conectando ahorita, va a ser la exposición, les vamos a pedir, de todos modos se va a mantener los audios apagados, y al final va a haber una sesión de retroalimentación, de preguntas y respuestas, que ustedes tengan a bien dirigirme, obviamente con relación al tema. Y como lo comentó el doctor Alejandro, en este mes arrancamos en el Centro de Posgrados del Estado de México este ciclo de conferencias denominado La Construcción del Futuro en tiempos de la pandemia. Y hoy aperturamos con este tema de carácter competencial que tiene que ver con las nuevas competencias directivas para el personal de la alta dirección en el post-COVID-19. Esto orientado a los servicios de academia de posgrado que proporciona el instituto en cuanto a sus doctorados en alta dirección y sus maestrías en alta dirección, administración pública, desarrollo organizacional, los dirigidos a lo que tiene que ver con instituciones de salud. Entonces, en ese sentido, es como se determinó incorporar este tema a efecto de que sea de utilidad para todos, para todas y cada uno de todos ustedes. Esto, sin embargo, es un tema muy general que aplica tanto en el sector público como en el sector privado, tanto para el vendedor de tamales como para el gran empresario, porque estamos hablando de competencias y esto es fundamental. Estas competencias van dirigidas a organizaciones no lucrativas y organizaciones lucrativas. En las organizaciones lucrativas obviamente tenemos a las empresas, a los microempresarios, siempre aquellos que buscan obtener del producto o servicio que ofrecen una ganancia. Y dentro de las no lucrativas encontramos a las gubernamentales, todo el sector centralizado y paraestatal del gobierno, y obviamente a las ONGs, aquellas que no tienen ninguna relación con el gobierno. Aplica para la vendedora de productos de cosmético, aplica para el vendedor de se compran, fierros, etcétera, etcétera, para todo ello aplica, porque son competencias, como les vuelvo a reiterar, que pueden adaptarse y adoptarse por cualquier persona. Bien, entonces vamos a comenzar y como el tema es en la construcción del futuro en tiempos de pandemia, vamos a tratar de establecer, la siguiente por favor, vamos a tratar de establecer lo que es la parafernalia del gobierno mexicano en cuanto a lo que existe de la pandemia. Yo, en primer lugar, déjenme comentarles que, aunque el discurso gubernamental está basado en que es una nueva normalidad, yo siento que sería una nueva realidad, mejor dicho. Hoy vamos a estar supeditados a los colores de un indicador, de una semaforización, que es la que va a determinar nuestras actividades. Esto implica un cambio en la manera de hacer las cosas, implica un cambio en la manera de relacionarnos con nuestros colaboradores, con nuestras colaboradoras, pero también a nivel social. Implican cambios que de alguna manera se adaptan a una nueva realidad.
No voy a incurrir en esto de la explicación de la parte de gubernamental porque está muy explícita en el gráfico y además no es nuestro tema. Es la introducción que corresponde a lo que es la nueva normalidad, la nueva realidad en el contexto del futuro de la pandemia. Obviamente ya en la etapa del post-COVID-19. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y para hablar de esto, de las competencias, vamos a partir de lo que podría ser el marco teórico. Es decir, ¿qué es esto de las competencias? ¿Qué tipos existen? ¿A qué se refiere? ¿De qué tratan? Y lo vamos a ver de una manera sencilla, dado que sea utilizando un lenguaje sencillo que pueda ser comprensible para todas y todos los que estamos aquí siguiendo esta reunión. ¿Qué es una competencia? De manera sencilla, una competencia es la capacidad para el desarrollo de cualquier actividad. Son los elementos que yo necesito para cumplir un objetivo, para lograr una tarea o simplemente para realizar una función. ¿Cómo está complementada esa competencia? Para algunos autores que se desenvuelven en el conocimiento competencial, esta competencia tiene 3 factores, incluso le llaman competencia laboral. ¿Cuál es esa competencia laboral? Bueno, tener en primera instancia conocimientos y o experiencias. Te explico qué es esto. Para desempeñar un cargo o cumplir con cualquier actividad, no forzosamente debo de tener un título profesional o un grado, simplemente con que tenga experiencia. Lo ideal es que indudablemente tengan los dos, tanto el conocimiento como la experiencia. El segundo elemento de estos elementos que componen el concepto de competencia son lo que tiene que referirse a las habilidades y las aptitudes, entendiendo la habilidad como una capacidad que se aprende, se practica, pero también se pierde si no se lleva a cabo. Y obviamente la aptitud es la capacidad de hacer, pero que traes incluso, como le llaman algunos autores, en la sangre. Es de nacimiento. Y aquí quisiera mencionar una pregunta respecto de esto. En cuanto al liderazgo, ¿el líder nace o el líder se hace? Y es que indudablemente en su reflexión les podrá permitir comprender a qué se refiere esto de habilidades y de aptitudes. Y el tercer elemento es la actitud. Para mí, desde mi particular punto de vista, la actitud es el elemento fundamental en una competencia de cualquier índole. ¿Sí? La actitud es aquella predisposición mental que yo tengo, indudablemente, para cumplir con una tarea o con una función. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de este elemento competencial en los servidores públicos del gobierno, tendríamos que atender en cuestión de actitud que se debe de tener vocación de servicio, servir por el placer de servir, entender que toda queja es una petición de mejora en el servicio e indudablemente que nunca sustituir conveniencia por servicio. Estas son competencias actitudinales que empatan precisamente en este tercer rubro. Dentro de la epistemología, dentro del conocimiento de la dogmática competencial, vamos a encontrar que esa competencia laboral va a estar determinada por 5 factores. ¿Cuáles son esos 5 factores? El saber, que se respalda en los conocimientos y en la experiencia. El saber hacer, es decir, el conocimiento previo que yo tengo para ejecutar una tarea. En el saber ser, que es la disposición mental del individuo o de la persona para realizar una tarea. Y estos 2 últimos que se han incorporado en este enfoque competencial de manera contemporánea, lo que es querer hacer. Es decir, cuando uno recibe estímulos e incentivos que mueven a un logro. Y por último, el poder hacer. Es decir, tener la capacidad, tanto interna como externa, tanto directa como indirecta, para lograr una tarea. Si combinamos estos elementos, podríamos determinar de alguna manera lo que es la importancia de una competencia. ¿En qué sentido? Lo explico. A lo mejor sé, pero no puedo hacerlo y no quiero hacerlo. Entonces la competencia se ve limitada. A lo mejor sé hacerlo, pero no quiero y sí puedo. Entonces esa competencia también se ve limitada. Y con esta interacción entre todos los elementos podemos determinar la actitud, la habilidad, la aptitud, los conocimientos y la experiencia entre las personas que se contratan en una empresa a efecto de lograr los objetivos.
quien ha aunado, y me consta, y se participó en poner enfoques competenciales a los perfiles del puesto, y creo que ha funcionado hasta ahorita, de acuerdo a los indicadores, como lo están midiendo, es el Hospital de Nutrición, que incorporaron estos enfoques competenciales a efecto de fortalecer la contratación y no nada más con el aspecto duro, ordenado, de lo que es un título, un grado, la experiencia, etcétera, etcétera. Ahora pasamos a los tipos de competencias. ¿Cuántos tipos de competencias hay? Como en la parafernalia en cuanto al conocimiento que existe, si cada autor proporciona una clasificación, tomaremos la más sencilla. Hay competencias directivas que únicamente van alineadas a los directivos de la organización. Y como ya lo comenté en la plática, indudablemente tiene que ver con organismos no lucrativos y con organismos lucrativos, los que dirigen estas organizaciones. Las competencias técnicas, que son competencias de carácter muy específico, ¿sí? Y las competencias transversales, que abarcan a todas las colaboradoras y a todos los colaboradores de la institución. Por ejemplo, saber informática, calidad en el servicio, y ahorita a lo largo de la presentación vamos a ver algunos ejemplos. Algunos autores, algunas autoras consideran al mismo tiempo que estas competencias están clasificadas en dos tipos de habilidades. Una, las que son las habilidades duras, y otras las que son las habilidades blandas. ¿A qué se refiere con esto de las habilidades duras? Bueno, son de alguna manera habilidades y conocimientos, pero de manera muy específica, y estos están alineados muchas veces a las competencias técnicas. Las competencias blandas son los componentes de la persona, su desempeño tanto social, el liderazgo, el manejo de emociones. Y este enfoque lo podríamos alinear a las competencias transversales. En una organización que contrata colaboradoras y colaboradores a efecto de ingresar a trabajar en ellas, tendrá que buscar indudablemente competencias transversales, competencias técnicas, competencias directivas, con habilidades duras y habilidades blandas. Ahora, el tema que nos corresponde el día de hoy son nuestras nuevas competencias en la época post-COVID, y las hemos dividido de acuerdo al conocimiento competencial en dos, lo que son las competencias estratégicas y las competencias intratégicas. ¿Cuáles son esas competencias estratégicas? Son todas aquellas que el directivo desempeña, decide, necesita con relación al entorno externo de la organización pública o privada. Y las competencias intratégicas es lo mismo, nada más que relacionadas con el entorno interno de la organización. Cada una con sus variables, una variable política, una variable social, una variable administrativa, una variable política, una variable cultural incluso. ¿Sí? Y si tuviéramos que definir, para terminar con este marco teórico de definiciones y de conceptos, lo que es una competencia directiva, podríamos decir que es la capacidad de llevar al éxito a una organización. Obviamente por su parte que la dirige, por su parte que representa la autoridad, por sus líderes, por sus jefes. Eso es en cuanto al concepto, a los conceptos más importantes que tiene que ver con esto de las competencias. Lo que es, cómo se representa, los tipos, las habilidades que tiene, cómo se divide, y el último elemento. Entender que una competencia directiva es llevar al éxito por parte de su dirección a una organización. Y esa es parte de lo que en el CEPEM, en el Centro de Posgrados del Estado de México, a través de sus diferentes posgrados, eso es lo que se prepara. Es lo que se prepara al alumnado en adquirir estas competencias que puedan llevar de manera efectiva al éxito a una organización tanto pública como privada. Bien, la siguiente, por favor. El antecedente formal legal que tenemos en competencias son las que están contempladas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Hay toda un cúmulo de información respecto de estas competencias, de cómo deben ordenarse. ¿Sí? ¿Cuáles son esas competencias? La división que hacen los reglamentos, la ley del Servicio Profesional de Carrera, los reglamentos, los circulares, los manuales, dividen estas competencias del servidor público de la siguiente manera: en competencias directivas, en competencias técnicas y en competencias generales.
Si lo traducimos a la clasificación que yo les proporcioné, las directivas encajan con las directivas, las técnicas con las específicas y obviamente las generales podrían ser las transversales. Reitero nuevamente, esto es de acuerdo al enfoque que el autor le proporciona, pero en esencia remata en lo mismo. ¿Cuáles son estas competencias identificadas? Intentándolas situar en el pre-COVID o antes de que impactara la pandemia, como ha impactado en países y en todos lados. ¿Cuáles son esas competencias directivas? Pues indudablemente es una visión estratégica, la comunicación efectiva, la negociación y la red de relaciones efectivas. Las competencias técnicas son el proceso de planeación, todos los procesos académicos, el proceso de vinculación, los procesos de administración de recursos y los procesos de calidad. Aquí yo le anexaría de alguna manera todo lo que tiene que ver con las gestiones. Las competencias generales tienen que ver con el alto desempeño, el liderazgo, el desarrollo humano, la calidad y actitud de servicio y el conocimiento de la administración pública. Pero lo que quiero notar aquí en esta presentación, fíjense bien, aquí hay una competencia que está considerada en la teoría gubernamental, en los reglamentos y en las leyes gubernamentales, que es liderazgo. Tal pareciera que el liderazgo debería ser una competencia de carácter directivo. Sin embargo, se considera como una competencia transversal, o mejor dicho, que deberíamos tener tanto las colaboradoras como los colaboradores dentro de una organización. Es decir, el liderazgo no es exclusivo de la alta dirección, sino cualquiera puede desempeñar un liderazgo. Una vez leí por ahí alguna definición, Maxwell, él decía que el verdadero liderazgo consiste en formar líderes y la formación de líderes es responsabilidad de todos. Entonces, eso es importante señalarlo, que no es una competencia de liderazgo exclusiva de la alta dirección o es una competencia directa, sino que compete tanto a colaboradoras como a colaboradores de cualquier nivel. Adelante, por favor, la siguiente. Lo que vamos a desarrollar aquí a través de nuestra exposición son competencias que se tienen que, vamos a ser claros, sencillos y honestos. Son competencias que de alguna manera se han manejado, pero que se van a conservar bajo una nueva línea marcada por los nuevos lineamientos que ahora van a estar determinados por el gobierno a través de la semaforización, de lo que habíamos comentado, y que indudablemente implica cambiar ciertos patrones culturales, ciertos paradigmas, pero que de alguna manera necesitan pulirse para seguirse desempeñando en esta etapa del post-COVID-19. Y como estamos hablando, y nos corresponde hablar única y exclusivamente de las competencias directivas, las vamos a encuadrar en estos 4 elementos. El liderazgo, que es la capacidad de influenciar a las colaboradoras y a los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos. La negociación, que tiene que ver con el hallar acuerdos que satisfagan a las partes que se encuentran en pugna, o en intereses de pugna, o bajo algún problema. La toma de decisiones, que implica elegir el mejor camino para destinar, o mejor dicho, cumplir con la visión de la organización y solución de problemas y conflictos, entendiendo que el solucionar un problema y un conflicto son matices totalmente diferentes. Un problema tiene que ver con la insatisfacción, la incapacidad, cuando no se cumplen las expectativas, y eso puede generar un conflicto. Y un conflicto es cuando existe una pugna de intereses, hay una lucha de posturas respecto de que una debe prevalecer sobre la otra. Y en ese sentido, déjenme comentarles que así es como vamos a encuadrar estas nuevas competencias, y entre comillas lo de las nuevas competencias, porque de alguna manera constituyen elementos que se tienen, pero que se van a pulir o se van a adoptar de otra manera. Y vamos a comenzar la siguiente, por favor, lo que tiene que ver con esta parte de liderazgo. Aquí, como pueden ver ahí en su lámina, estamos viendo estas nuevas competencias directivas, pero hablando exclusivamente de liderazgo. Y bueno, vamos a ver cada una de estas competencias que hoy se requieren por parte de la alta dirección. Quien ejerce la alta dirección, quien se presume y se ostenta como un profesional de la alta dirección.
Estas competencias indudablemente implican que cambien los estilos de liderazgo en esta época post-COVID. Estamos hablando de un liderazgo transformacional, de un liderazgo transaccional, de un liderazgo innovador, de un liderazgo basado en valores, de un liderazgo disruptivo, un liderazgo para la gestión del éxito y un liderazgo favorecedor del engagement. Vamos a ver cada uno de ellos de manera breve y de manera sencilla. ¿A qué se refiere este liderazgo transformacional? Bueno, este liderazgo transformacional es de alguna manera transformar la nueva realidad que hoy se está viviendo, pero sustentada o sostenida en 4 pilares. ¿Cuáles son estos pilares de liderazgo transformacional? En primer lugar, la personalización. ¿A qué se refiere esto de la personalización? Indudablemente es donde el líder se empapa del ambiente de trabajo, conoce los deseos y necesidades de todos sus colaboradores y toma una actitud de apoyo. Así como que cada individuo dentro de la organización o cada colaboradora toma como desafío lo contemplado en la visión organizacional. Si se dan cuenta, esto es sumamente difícil porque, como me comentaban por ahí en un hospital de Puebla, a veces los clientes, los usuarios, los derechohabientes, toman al directivo y lo llevan a que lea lo que es la visión y la misión de la organización. Y cuando dice dar o proporcionar servicios de salud de calidad, pues la realidad es otra. Por eso les digo, es sumamente difícil y eso tiene mucho que ver con adquirir esta competencia, este primer pilar que es del liderazgo transformacional. La otra, lo que tiene que ver con esta estimulación individual. ¿Qué es esto de esta estimulación individual? Bueno, esto de alguna manera tiene mucha relación con el otro, estimulación intelectual, perdón. Esto tiene que ver con el otro, con el primer pilar. ¿Y a qué se refiere? Es donde el líder desafía las suposiciones, asume riesgos, escucha las ideas de otros y es capaz de alguna manera de tomar en cuenta la opinión de los demás. Estimula esa participación de los colaboradores a efecto de no ser ya un recurso humano, sino ser un capital intelectual. El siguiente elemento que tiene que ver con este liderazgo transformacional es la motivación de la inspiración. ¿Y qué es esto? Es, reitero nuevamente, donde a través de diferentes factores, la motivación la hemos estudiado durante años, pero aquí retoma un aspecto importante desde el punto de vista que es una motivación a través de los valores, del cumplimiento de los objetivos, de una visión clara, de aprovechar las capacidades de las colaboradoras y de los colaboradores. Y por último, el impacto idealizado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el impacto idealizado es cuando el líder hace gala de un buen comportamiento ético y indudablemente está apegado a esa normatividad, a esos códigos de conducta y de valores que existen en el seno de cada institución. Bien, esos son los 4 pilares del liderazgo transformacional. ¿A qué me refiero con el siguiente punto, que es el liderazgo transaccional? Una competencia importante que hoy todos los que de alguna manera presumimos de dirigir una organización pública o privada debemos de tener. ¿Y esto a qué se refiere? Tiene mucha relación con lo que hemos comentado con el liderazgo transformacional. Este liderazgo transaccional implica, de alguna manera, cambiar la organización, cambiar las formas de hacer las cosas y sobre todo tener un sistema de motivaciones que puedan estimular el logro y sobre todo vigilar que esos sistemas de motivación no inhiban esa capacidad de las colaboradoras y de los colaboradores. El otro elemento es el liderazgo innovador. ¿A qué se refiere este elemento de liderazgo innovador? Pues es incorporar todos estos elementos que tienen que ver con las ideas nuevas que se van incorporando a la manera de hacer las cosas, ¿sí? Todo proceso innovador comienza con una idea, con un concepto, con una estructura e indudablemente con un lanzamiento al mercado. Esto hace que el líder requiera de esta competencia que no nada más tiene que ver con la innovación, sino la innovación y la creatividad. Un liderazgo basado en valores que implica, entre otras cosas, lo que hemos estado comentando, seguir en apego a la normatividad que existe en los códigos de conducta, en los códigos de ética, pregonar con el ejemplo, que es lo más importante, ¿sí? Pero sobre todo entender que los valores es una medida
para mejorar las relaciones que se presentan en el seno de una organización pública y de una organización privada. Un liderazgo disruptivo es aquella competencia que el líder o la lideresa deben de tener a efecto de romper con el status quo, con el establishment, con lo que está establecido, hacer las cosas de manera diferente y darle otro enfoque sin perder de vista la visión y la misión de la organización para lograr objetivos y conseguir logros que permitan, desde el rubro de cada empresa, la ganancia o el beneficio social. Un liderazgo para la gestión del éxito. ¿Qué significa esto de la gestión del éxito? Indudablemente implica la efectividad. Y la efectividad es la eficiencia y la eficacia y la productividad. Eficiencia desde el punto de vista que se deben de aprovechar de alguna manera más racional, más óptima, los recursos con que se cuentan, los tradicionales, humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y el tiempo. Y la eficacia, que es la capacidad de cumplir en tiempo y forma con los objetivos que se tienen que cumplir. ¿Sí? La productividad es la relación entre eficiencia y eficacia, entendida como el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma, con un aprovechamiento racional máximo de todos los elementos, los recursos que participan dentro de la organización. Y por último, un liderazgo favorecedor del engagement. El engagement es esta teoría contemporánea que busca lograr el compromiso de las y los colaboradores con la empresa, con la dirección y obviamente con los colaboradores. Esto es fundamental y este es a juicio de su servidor algunas competencias que en esta etapa del post-COVID la alta dirección tiene que comenzar a emplear. ¿Sí? Siguiente, por favor. Nos vamos con la negociación. Y aquí la negociación, indudablemente, como lo habíamos definido, es lograr acuerdos a fin de que las partes intervinientes en un conflicto o en un problema logren la mejor parte y satisfagan sus propias necesidades. La negociación, ustedes lo saben, en la alta dirección y en cualquier nivel dentro de la pirámide estructural de las organizaciones públicas o privadas, representa un factor importante y todos la llevamos a cabo. ¿Cuáles son estas competencias post-COVID que se sugieren en esto de la negociación? Indudablemente la negociación integrativa sobre la negociación distributiva. Para decirlo en términos sencillos, la negociación integrativa es cuando ambas partes salen ganando y la distributiva tiene que ver con que una pierda y una gana. Lo ideal es lograr este enfoque competencial en cuanto a la negociación, pero de manera integrativa. Lograr acuerdos razonables, el segundo elemento. Obviamente que existan pretensiones razonables para lograr acuerdos razonables. No podemos negociar sobre aspectos que a veces son inalcanzables, a veces son imposibles de cumplir, y me refiero a lo que es la parte práctica o la parte legal, pero sí indudablemente acuerdos que estén sustentados en razonamientos lógicos, en razonamientos justificables y en razonamientos aceptables por ambas partes. Resolver las diferencias de manera creativa. Esto es, en una negociación en apego a los valores, pues respetar las diferencias y tratar de resolverlas de alguna manera, de manera creativa. ¿Sí? ¿Y qué es esto de resolver de alguna manera creativa e innovadora, le añadiría yo? Es de alguna manera salir de las soluciones establecidas para encontrar soluciones que no tengo yo consideradas o que no están dentro de mi código de ética o dentro de mi manual de procedimientos y que pueden dar solución al problema. Esto es lo que hoy se necesita. ¿Sí? Una negociación progresiva y una negociación situacional. Y estos son dos elementos que hoy cualquier persona que negocia, y obviamente desde la alta dirección, se deben de tener. ¿Qué es una negociación progresiva? Bueno, una negociación progresiva es aquella en la que poco a poco se va generando una aproximación en la relación personal a efecto de lograr ambientes de confianza, ambientes armónicos que permitan llevar a cabo la negociación. Y hoy, como lo vamos a ver dentro de las competencias directivas, el manejo de la información va a ser fundamental cuando se den acuerdos y negociaciones a nivel nacional y a nivel internacional a través de los recursos informáticos. ¿Cuál es la negociación situacional? Esta negociación es que se adapta
de esta negociación a las diferentes circunstancias en las que se lleva a cabo la negociación. Es un estilo ágil y eficaz para lograr mejores acuerdos. Es decir, mucho interviene el entorno, las situaciones externas, internas, donde se lleva a cabo la negociación. Y este es un feeling que debe tener cualquier persona que está dentro de la negociación. El manejo del Big Data, que es el manejo de la información, el cuarto poder, como algunos le han llamado. Entre más informado estés, indudablemente podrás tomar mejores decisiones en cuanto a lograr acuerdos en una negociación. Y entender y tener la conciencia, y eso es fundamental, que todo, salvo la muerte, en esta vida, se puede negociar. Y cuando hablo de negociar es lograr un acuerdo donde se beneficie a todas las partes. ¿Sí? Esas son las competencias en cuanto a negociación que se proponen, se deberían observar en esta época del post-COVID-19. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con esta parte de la toma de decisiones. Indudablemente, el primer elemento o la primera competencia que debe observarse en la dirección es administrar la incertidumbre. ¿Y qué es administrar la incertidumbre? Es el éxito de las compañías orientales, de las compañías japonesas, de cualquier índole. ¿Qué es administrar la incertidumbre? Es establecer planes para aquello que no tengo contemplado puede pasar y que me puede impactar de alguna manera. Es un plan de contingencias para que en caso de que se presente B, yo esté preparado con un plan de contingencia denominado D. Esto mucha gente, déjenme decirle, a nivel directivo, no lo hace, porque implica arrastrar el lápiz, implica más tiempo, implica mayores recursos y de alguna manera no se controlan todas las variables que tienen riesgo de impactar de manera positiva o de manera negativa, que es donde se identifica más el riesgo, con el desarrollo de un proyecto, con la toma de una decisión, etcétera, etcétera. Capacidad periférica, segunda competencia, es que los directivos deben de tener una capacidad periférica de análisis. ¿Qué es esto? Es tomar en cuenta el entorno interno y el entorno externo de cualquier ente público o cualquier ente privado. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en un ambiente globalizado? ¿Qué es lo que está sucediendo en un ambiente interno? Pero siempre con un sentido crítico para tomar las mejores decisiones. El aprendizaje de las decisiones. Esta es una característica muy común de todos los empresarios y del perfil que tienen los empresarios a nivel país, a nivel México. Es tomar ciertos modelos que en su momento tuvieron éxito y traerlos al presente. ¿Sí? Esto implica que se tiene que una decisión que fue efectiva en el pasado y que tuvo éxito, se puede modificar y se puede ajustar y se puede aplicar de alguna manera a esta situación actual que se está viviendo. Ese es el aprendizaje que dejan las decisiones. Un ejemplo de esto fue lo que en el sismo del 85 se implementó, ¿no? Ustedes lo recuerdan, en el número de inmuebles que se cayeron, que se vinieron abajo. A partir de esa situación, de esa experiencia que se vivió, se cambia el reglamento de construcción, al menos en la Ciudad de México, y fíjense, el primer paso es la concientización de que vivimos en una zona sísmica y que se tiene que cambiar y que los paradigmas de construcción tienen que cambiarse y reglamentarse bajo una forma más protectora hacia los colonos que van a ocupar esos inmuebles. Se hizo, y dado que se hizo, se observó, vean lo que sucedió en el 2017, no ocurrió, y hace poco, en estos días, lo que ocurrió. Sin embargo, déjenme decirles que en el 2017, pues indudablemente, sí hubo inmuebles que se cayeron, pero ya se detectaron ahí otros elementos que de alguna manera, pues, favorecieron este tipo de situaciones. Ejemplo, que se cayeran algunos edificios por corrupción, por violaciones al reglamento, por meter material inadecuado o no el requisitado para poderlo hacer, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Este es el aprendizaje de las decisiones. Decisiones evocadas al logro y a la acción, bueno, son decisiones que se tienen que poner en inmediato y para solucionar problemas. Minimizar la incertidumbre es tomar las decisiones gestionando los riesgos. ¿Y qué es gestionar los riesgos? Es de alguna manera identificarlos, medirlos en cuanto a su impacto y en cuanto a su probabilidad y establecer un plan de contingencia de cómo se van a manejar esos riesgos. El análisis estratégico que implica de alguna manera tomar decisiones desde la alta dirección, pero soportadas en un contexto interno, pero sobre todo también tomando en cuenta a las colaboradoras
y a los colaboradores. Y tolerancia a la frustración. ¿Qué es esto? Cuando yo tomo una decisión y lamentablemente no se ejecuta, no se cumple con el objetivo o de alguna manera no fue la decisión adecuada, entonces mantener la suficiente inteligencia emocional, el control emocional, a efecto de implementar, aunque se gasten recursos, una nueva solución que dé de alguna manera pautas para la mejor solución del problema o de la situación que se está presentando. Desde mi muy particular punto de vista, estos son los elementos que allanan lo que tiene que ver las competencias post-COVID en la parte de toma de decisiones, en la parte directiva. La siguiente, por favor. Por último, llegamos a esta parte, lo que tiene que ver con solución de problemas y conflictos. ¿Cuáles son estos elementos o estas nuevas competencias que a nivel directivo deberían tener aquellos quienes ejercen la autoridad o dirigen dentro de una organización pública o privada? Primero, entender la flexibilidad de horarios. Este va a representar para algunos muchos problemas, para algunas situaciones de incomodidad, algunas situaciones de no aprovechar el conocimiento. Vaya, lo que quiero decir, vean, por ejemplo, algunas disposiciones que ya se están previendo y que se están tomando la decisión en algunas escuelas. Por ejemplo, de la A a la M, asisten a la escuela únicamente los que su apellido paterno comience de la A a la M, lunes y miércoles. De la N a la Z asisten los de N a Z, martes y jueves. Y el viernes para todos aquellos que se vayan rezagando. Esto dentro de las nuevas medidas que se van a tomar a nivel escolar y eso adoptadas por algunas universidades. ¿Esto qué va a resolver? Pues indudablemente va a resolver que algunas instituciones, algunos alumnos regresen a esta nueva realidad, en esta nueva época del post-COVID. La alteralidad. Estos dos elementos que vamos a ver ahorita tienen mucho que ver con la empatía, pero que indudablemente se requieren en la alta dirección para solucionar problemas y conflictos. ¿A qué se refiere esta parte de la alteralidad? Bueno, implica la alteralidad que un individuo sea capaz de ponerse en el lugar del otro, por eso les digo que está relacionado con la empatía. Eso hace que se posibilite y que se puedan establecer relaciones basadas en el diálogo, en la conciencia y en los valores de las diferencias existentes. Eso de alguna manera, esto es lo que representa la alteralidad a nivel directivo. Y otro concepto importante que pertenece dentro de la empatía, que es la alteruteralidad. ¿A qué se refiere? Es tener la capacidad por parte de la alta dirección para sentir que cuando participo en la solución de un conflicto o de un problema, indudablemente entender que las partes que están ahí, indudablemente pueden tener las mismas pretensiones que yo tuviera si yo estuviera en su lugar. Por eso les digo que esta alteralidad y la alteralidad tiene que ver con esta parte de la empatía. El siguiente elemento es entender que todo conflicto debe tener un suceso de utilidad. Todo conflicto o problema debe tener un suceso de utilidad. Hay quien realmente ha vivido conflictos muy fuertes y eso le genera experiencia y conocimiento. Y eso le genera un aprendizaje para evitarlos, para volver a incurrir en ellos, etc. Otro que es muy común, otro elemento de esta competencia directiva en lo que tiene que ver con la solución de problemas y conflictos es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la capacidad del control de tus emociones. Hoy recuerden que estamos ya en este contexto de la norma 035, que implica que las empresas deben de trabajar por el control del estrés, por el control de las emociones para sus colaboradoras y para sus colaboradores. Y esto de alguna manera es comenzar a generar esto de inteligencia emocional para la solución de conflictos y problemas. Y esto si lo relacionamos con la tolerancia a la frustración, que se va a conjuntar porque me exigen por una parte en esta nueva realidad que tengo que viajar con una sana distancia, que en el metro, en el metrobús o en el transporte público va a ser muy difícil, tengo que comenzar a aprender esta situación. ¿Okay? Lograr el acuerdo de principio. ¿Qué es esto de lograr el acuerdo de principio? Bueno, pues indudablemente esto del acuerdo de principio es entender que desde las etapas iniciales de la negociación pueden existir de alguna manera elementos que me permitan llegar a una negociación a lograr un acuerdo de una manera más rápida. ¿Okay?
lograr establecer el acuerdo del procedimiento, que a lo largo del procedimiento de la negociación pueda yo entender, respetando las diferencias, por eso vimos los conceptos de alteralidad y alteralidad, entender que pueden existir elementos que me pueden, a lo largo de la negociación, llevar a cerrar un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Favorecer el acuerdo fraccionado es entender que a lo mejor en lo poquito en lo que estamos de acuerdo, podamos lograr un acuerdo general, y en aquello en lo que no estamos de acuerdo, me pueda servir para lograr un acuerdo donde las dos partes podamos ganar. Y el éxito de toda negociación es ceder, pero no bajo un paradigma o bajo una idea de que voy a ver cuánto cedo para ver cuánto cede el otro para ver cuánto voy a ceder yo. No, ceder de manera desinteresada si es que realmente te interesa lograr un acuerdo que pueda solucionar un problema o un conflicto. Desde el punto de vista de su servidor, estos son 9 elementos que forman estas competencias directivas post-COVID que se integran en esto de la solución de problemas y de conflictos. Adelante, por favor, la siguiente. No me resta, en primer lugar, más que la mejor manera de llevar a cabo o de integrar estas competencias, desde mi muy particular punto de vista, es primero una sensibilización y después una capacitación. Recuerden, es uno de los elementos competenciales. La habilidad, la aptitud, generar conocimientos, generar experiencia, pero sobre todo la actitud, la disposición de querer aplicar lo que hoy en algunas instituciones como el Centro de Posgrado del Estado de México se están incorporando en los planes de estudio y que de alguna manera tienen una utilidad significativa en los estudios de posgrado que tienen que ver con las maestrías y con los doctorados que se parten en el instituto. Quisiera finalizar con esta frase de Antonio Navalón, que es mucho de lo que refleja esta parte. Y dice, el primer cambio geopolítico es mental e individual. Es saber y aceptar que los milagros no nos devolverán un mundo que ya no existe y que el que hay que construir es uno sobre valores como son sociedades libres y fuertes. Antonio Navalón es un periodista español y es el escritor del libro Para en el mundo que me quiero enterar, una guía para comprender los conflictos de nuestro tiempo. De verdad, es un placer haber compartido esta disertación entre todos ustedes y lo más importante, que esta disertación se vuelva en algo significativo. ¿Y qué es algo significativo? Que tenga yo la capacidad de llevarla a la práctica, que no se quede en el tintero, que no se quede en mi cabeza. Realmente, y insisto nuevamente, no necesito ser un empresario, un directivo, sino desde casa. Desde casa podemos generar este aprendizaje competencial que mucho va a ayudar a esta sociedad en esta nueva realidad post-COVID-19. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Salazar. Sin duda, estamos muy agradecidos, tanto los que estuvimos por Zoom, por los que estuvimos por vía Facebook, por su participación en este tercer ciclo de conferencias y su temática, las nuevas competencias para el personal de la alta dirección post-COVID. Doctor, no me queda más que darle algunos comentarios. Por ejemplo, Mariel Manjarres le felicita por su participación. Estela Rivera, Sara Estela Rivera, Neftalí Toledo, Adrián Sandoval, Marcos Cruz felicita al CEPEM por este ciclo de conferencias. También incluso Adia IM. Y tenemos una pregunta, doctor. El público le pregunta, ¿qué debemos tomar en cuenta en esta nueva realidad? Lucy González pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Qué debemos de tener en cuenta en esta nueva realidad que hoy día vivimos? Yo creo que el principal elemento para esta nueva realidad es la salud de todos, indudablemente. La salud de todas y todos. Este es el primer elemento que se tiene que tomar en cuenta. En la medida que se logre establecer y garantizar este estado de salud, este estado de bienestar en la población, pues indudablemente podremos aplicar todo esto, que es el perfeccionamiento de la habilidad, de la competencia, para lograr mejores resultados. Pero aquí, en esta nueva realidad, lo que debe de privar en primera instancia es la salud.
Ok, doctor. Doctor, le pregunta Gerardo Saavedra. Bueno, doctor Eduardo, excelente presentación. La pregunta es, ¿considera que esta nueva realidad llegó más rápido de lo que hubiéramos deseado? Por lo tanto, desde su perspectiva, ¿cuál es la manera más rápida de adquirir y desarrollar estas nuevas competencias a fin de lograr manejar esta nueva realidad en menor tiempo posible? Excelente pregunta, Gerardo, muchísimas gracias. Y sí, coincido que esta nueva realidad, no nueva normalidad, ya lo expliqué, esta nueva realidad llegó de manera rápida, de manera espontánea. No estábamos acostumbrados, no estábamos preparados, y esto indudablemente implica modificar muchos patrones de conducta, muchísimos. Ahora, respecto de la segunda parte de la pregunta, yo creo que el momento de iniciar estas competencias a nivel directivo es ya. Y como lo dije al final de mi disertación, todo este proceso de competencias no se adquieren en aulas, se adquieren primero a través de un proceso de sensibilización, después un proceso de capacitación, un proceso de diseño para implementarlas, un proceso de evaluación, un proceso de toma de decisiones. Y la respuesta es ya, porque si no, la nueva realidad nos va a superar. Y vean, hoy se prevé, de acuerdo a la información gubernamental, la desaparición de 5 millones, ojo, 5 millones de empleos. Estamos hablando aproximadamente de miles de empresas, entre minis, micros, medianas, empresas que lamentablemente van a tronar. Entonces el directivo, este es el momento para comenzar este liderazgo disruptivo en este enfoque competencial nuevo de negociación y de toma de decisiones. Ya, esto se tiene que hacer ya. Ok. Doctor, también Nora Delia hace una pregunta específicamente para Poza Rica, pero creo que podríamos ubicarla para muchos, sectores que pudiéramos, o muchos hospitales, porque ella pregunta, desde el punto de vista del área de urgencias, ¿cómo nos está afectando esta realidad, Doc? ¿El área de qué? ¿Vigencias o urgencias? Urgencias, sí. No, pues, esta nueva realidad, recuerden, vivimos una psicosis de haber estado encerrados más de 40 días. Con estos nuevos criterios de semaforización, la gente va a salir. Se tiene que reactivar la economía, ¿sí? Y la gente va a salir quizás dentro de esa abrupta salida, va a salir sin ninguna medida de precaución y va a haber muchísimos más contagios, es lo que prevé el gobierno y eso es lo que se han lanzado las campañas de sensibilización, ¿sí? Ustedes saben además que existen muchos agentes que son asintomáticos, que están contagiando y que si no saben que tienen el virus, indudablemente lo van a seguir haciendo. Y hoy lamentablemente triste, pero acuérdense lo que acaba de decir la OMS. Parece que el virus es aeróbico. Imagínense nada más qué es lo que va a suceder. Si esta hipótesis se confirma, imagínense. Antes decíamos que era por el contacto, etcétera, etcétera. Pero si se confirma que hoy se transmite con el aire, imagínense qué es lo que va a suceder. Creo que la asistencia lamentable a estas urgencias, a estos servicios de urgencia, si no se tiene la capacidad, si no se tiene de alguna manera el equipo necesario, esto va a cambiar. Lo comentábamos en el ámbito del derecho, esta es una nueva realidad. En el ámbito de la parte familiar, civil, créanme que van a aumentar los divorcios, las demandas laborales. Es una nueva realidad que tenemos que estar preparados para ello. Y estos elementos competenciales a nivel directivo, de alguna manera, pueden funcionar. Muchísimas gracias. También le preguntan, con esta nueva realidad que hoy día vivimos, ¿qué influencia podría tener esto a nivel global, doctor? Todos estamos inmersos bajo el enfoque de sistemas en una globalización. Lo que se haga aquí va a impactar en otros lados. Veamos en el aspecto de lo que ya en Europa se está haciendo. Se dijo, se permite que la población salga. México no es considerado como candidato para visitar, dado que ya estamos en los 10 países con mayor número de infecciones, pero esto no, vuelvo a insistir, esto no implica que estemos en unas cosas de que ya no voy a salir, sino simplemente tener la suficiente conciencia de que es una nueva realidad y con esa nueva realidad tenemos que entrar. Hoy he visto defunciones que lamentablemente, pues bajo los criterios del gobierno que dicen
Se puede velar porque es una tradición cultural. ¿Cómo no voy a velar a mi fallecido? Acuérdense lo que sucedió en Ecatepec. Pero que implica que, bueno, ok, vélalo y de acuerdo al aspecto cultural, pero no más de 30 personas en el velorio. No se está haciendo. No se está haciendo y esto implica un riesgo. Ok. También mucho de nuestro auditorio está en el área de la salud y ellos preguntan algo interesante. ¿Cómo podemos bajar toda la información a las áreas correspondientes? Bueno, este enfoque de las competencias directivas, yo creo que es pregonando con el ejemplo, entre otras cosas, y vuelvo a reiterar, sensibilizar y de alguna manera llevarlo a entenderlo a través quizás de un proceso de capacitación y bajarlo a las áreas, compartirlo. Lo veíamos con el ejemplo cuando hablamos de que es una competencia de carácter transversal o una competencia que abarca a todos los colaboradores de la organización, el liderazgo. ¿Por qué no dar cursos de capacitación de liderazgo, pero abiertos a todos, no nada más a la parte directiva? Porque esta es una competencia que engloba a todos los colaboradores y colaboradoras de una organización. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, el primer elemento para que esta información baje es pregonando con el ejemplo cuando los líderes y las lideresas indudablemente pregonen con el ejemplo y sean capaces de compartir vía práctica esto que se está sucediendo. Ok. Doctor, es más interesante la pregunta de Elizabeth Hill. ¿Cómo movilizar al personal que no quiere sumarse al cambio? Pues miren, aquí la perspectiva de la respuesta son dos. Una, pues con la pena. Si no te puedes sumar al cambio, porque tampoco vas a lograr imposibles, pues adiós, ¿no? No hay más. Y otra, pues es indudablemente aplicando todos estos elementos de liderazgo, de sensibilización, a efecto de incorporarlos a esta nueva dinámica. Y bienvenido el que se quiera subir al barco. Pero si no, te vas a crear conflictos y problemas con aquellos renuentes. Y yo sé que algunos de ustedes podrán decir y podrán mencionar, y la figura del sindicato, pues al contrario, desde un principio, poner y llegar a acuerdos con estas figuras que representan a los trabajadores para generar acuerdos que beneficien a todos. Ok, doctor. Bueno, pues le felicita Ángel Salazar, Elizabeth de Alvarado, Nash del Arco, Melissa Solís comenta que gracias por compartir sus conocimientos. Doctores, sin duda creo que estamos muy agradecidos por su excelente participación, sus comentarios que tiene para el tema, se le agradecen mucho. Doctor Eduardo Salazar, ¿algo con lo que le gustaría comentar o que le gustaría agregar para lo que es el cierre de su participación, doctor? No, nada más reiterarles lo que comentamos. De verdad, tómenlo en cuenta, no se necesita ser un directivo para conocer y aplicar estas competencias. Comienza en casa y ese conocimiento se va a llevar a las empresas, a las dependencias, a las organizaciones públicas. ¿Es difícil? Sí. ¿Es sencillo? Depende de cada quien. Pero lo más importante de esto es que no se quede en una capacidad interior, sino que sea una capacidad que realmente se transmita a todas, ya no subordinados ni subordinadas, porque en el nuevo lenguaje, incluso post-COVID, son colaboradores y colaboradoras, desde el punto de vista que tienen el mismo riesgo de tú, si hablamos de este aspecto de salud. Son colaboradores y colaboradoras que están con nosotros en las instituciones y que indudablemente esta es una manera de lograr empatía y lograr objetivos y lograr, de alguna manera, cumplir con la visión de la organización. Pues no me resta más que, doctor Alejandro Rico, compañeras, compañeros, amigas, amigos, todas y todos, de verdad, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir, lo más importante es que esto realmente se practique. No tengo que ser un directivo, porque esto compete, insisto, desde la vendedora de tamales o el vendedor de tacos, etcétera, etcétera. Son de alguna manera competencias que pueden servirnos, ¿sí? Que indudablemente pulen la alta dirección, la profesionalización en el ejercicio de la alta dirección y que de alguna manera sirven demasiado. Gracias, de verdad, cuídense mucho, por favor, de verdad, cuídense, que Dios los bendiga a todas y a todos y que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, doctor.
Bueno, pues estamos muy agradecidos por su participación en los comentarios. Estamos seguros que estos serán de gran valor, de gran ayuda para todos los que estuvimos presentes en su ponencia. El Centro de Posgrados del Estado de México se complace en invitarlos a los distintos programas de profesionalización con los que contamos. Lo importante de esto es la obtención de nuestro grado académico en las diversas maestrías y doctorados con los que contamos. Estamos en fechas próximas para dar comienzo a nuestros diversos programas, en donde cada uno de nuestros compañeros estarán complacidos en brindarle nuestra oferta educativa y los costos accesibles para cada uno de ellos. Los esperamos el próximo miércoles 8 de julio a las 7 p.m. con la participación del maestro Tomás Rivas Gómez, quien tendrá a bien participar. El tema de la ponencia es Pandemias, una visión histórica. Su servidor, Alejandro Rico Martínez, director del área de seminario para la obtención de grados a nivel doctorado. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en los distintos medios, llámese Zoom, llámese Facebook, y todos los que estuvimos presentes, no sin antes agradecerles a nuestro rector, el doctor Luis Calzado Rodríguez, nuestro vicerrector, el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, y nuestro director general, Jorge Saldívar Vázquez, así como todos los que colaboramos en las distintas áreas del CPN. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos. Que tengan una excelente tarde y, como bien dijo el doctor Salazar, cuídense mucho. Excelente noche.